Buenos días, estoy con ustedes nuevamente para presentarles hoy una clase acerca del tema del dolor. Fundamentalmente, siempre los médicos rehabilitadores, los fisioterapeutas tienen muchas dudas en cuanto a cómo trabajar con los diferentes agentes físicos, cómo utilizarlos, sobre todo para controlar el dolor. Este tema de hoy, pues le estaré presentando una conferencia que estará relacionada con el manejo del dolor desde el punto de vista de los diferentes agentes físicos y cómo podemos emplearlo en beneficio de las diferentes entidades. Disculpen que empecé al revés, pero bueno, aquí está. Entonces comenzaremos con la siguiente clase que se llamará así de esta forma, manejo de los medios físicos y otras terapias en el control del dolor, porque además de trabajar con la parte de los agentes físicos terapéuticos, veremos también cómo son las fórmulas donde se intercalan masaje y ejercicio y algunas de las terapias complementarias que ayudan en el campo de la rehabilitación y que cada día van mejorando nuestro proceder y nuestro accionar con el paciente. ¿Qué es lo que es el dolor? Vamos a partir entonces del dolor para conocerlo, que es una percepción que el paciente siente de cualquier señal que está indicando que hay un daño a nivel de los tejidos, pero que este dolor siempre va a ser interpretado por nuestro paciente como una cosa con una cantidad que va a indicar la intensidad con que se está percibiendo ese dolor y una cualidad que va a ser las características innatas que cada paciente le va a imponer o le va a presentar a ese dolor. Por eso un dolor con un mismo equipo, con una misma señal que se le produzca en diferentes pacientes, nunca va a tener una respuesta similar, producto de que cada paciente le va a dar una característica a, al dolor. Y si a esto le sumamos también que las emociones van a jugar un papel fundamental o los estados en que se encuentra psicológico en que se encuentra la persona, porque no es lo mismo el sentir el mismo dolor en una persona que está sufriendo una crisis de ansiedad, en una persona que está sufriendo un proceso de depresivo o en una persona que está padeciendo una distimia o en o en los pacientes que ya sí tienen una afección psiquiátrica propiamente dicha. Las teorías del dolor, pues hoy vamos a estar viendo un gran número de teorías del dolor que usted puede conocer y que puedes utilizar en tu práctica diaria para ayudarte fundamentalmente a manejar mejor estos pacientes. La más clásica por todos conocida, la teoría de Mersally-Wall, del cual vamos a partir para explicar todo el dolor y ahí entraremos ya en la teoría del origen del dolor, la teoría de la conducción del dolor y así sucesivamente ustedes conocerán teorías que le permitirán organizar ese ejercicio de determinar qué agente físico, cuándo y cómo. Vamos a partir de algo principal y fundamental para contrarrestar el dolor. Son las famosas endorfinas. Las endorfinas todos conocemos que son unos neurotransmisores que produce el cerebro todo lo largo de la médula espinal o a nivel del encéfalo, fundamentalmente, en el cual se basan en sustancias que van a ser capaces de bloquear la transmisión del dolor uniéndose, como pueden apreciar ahí en la figura, uniéndose a esas terminaciones nerviosas axonales que están conduciendo o están produciendo vesículas. De esta forma, las endorfinas bloquean el dolor y evita que pase la señal dolorosa por sinapsis de una neurona a la otra. Las más conocidas son pues la leucina encefalina, la metionina encefalina y las betas endorfinas, que ahí ustedes pueden apreciar la formulación que tiene de cuántos aminoácidos componen a cada una de ellas, generalmente cómo van a ir actuando eh, en cada uno de de los receptores. Y lo más importante es que si se fijan, todas tienen un grupo hidroxilo, que esto le da la característica de poder ser o sea, metabolizadas nuevamente, ser recirculadas y volver a ser utilizadas por o eliminadas por los sistemas normales de trabajo. Ahora, para hablar hoy de la clasificación del dolor, vamos a trabajar según varias teorías.
Vamos a partir según el origen y la localización, según la duración de este dolor, según la intensidad con que se manifiesta este dolor, según la velocidad o forma de conducción que utiliza este dolor. Y aquí le vamos a ver algunas cosas muy importantes que a veces se nos olvida en la práctica diaria con el paciente y que esto nos va a ayudar fundamentalmente a saber cómo escoger cada agente físico, en qué lugar colocarlo y darle sus parámetros adecuados. Y por último, vamos a trabajar también según el componente del dolor, como también el componente del dolor es muy importante para saber elegir qué forma de terapia utilizar. Partimos de la teoría de Mersally-Wall, que todos la conocemos, pero las voy a refrescar. Acordarse que el dolor se puede transmitir por dos grupos de fibras fundamentalmente, por las fibras A beta del grupo A, las llamadas beta, y las fibras del grupo C. Saben que hay fundamentalmente tres tipos de fibras, las A, las B y las C. Pero el dolor fundamentalmente está regido por estas, por las A beta y las C. Sabemos que las fibras A beta, por generalmente son las que se conocen como fibra de transmisión rápida del dolor, por lo cual cuando estas llegan pasan directamente al sistema nervioso central, pero rápidamente bloquean, activan esas neuronas inhibitorias y esas neuronas inhibitorias terminan bloqueando el dolor. De allí que se asocia que las fibras A beta sean las mayor conductor del dolor de tipo agudo, lacerante o intenso. Sin embargo, las fibras C, estas a su vez, eh, son fibras de conducción muy lenta, pero que van a mantener, abrir lo que es el sentido de la puerta, van a llegar a los estímulos al cerebro, va a estar allí de forma permanente, pero nunca llegan a bloquear a la neurona inhibitoria, por lo cual el dolor va a seguir pasando completamente hacia el cerebro, manifestándose de esta forma en lo que se conoce como un dolor crónico o persistente. Por eso es que actualmente muchas terapias basadas en la modulación del dolor a través de la teoría de Mersally-Wall, lo que buscan es aumentar la velocidad de las fibras beta para interponerse al dolor que está emitiendo la fibra C, sobre todo en el dolor crónico, o buscar terapias que estimulen a las neuronas de proyección, porque las neuronas de proyección generalmente al bloquearse sí impiden tanto la transmisión por las fibras A como por las fibras beta. Eh, ¿Qué características entonces le va a dar este dolor, esta teoría de Mersally-Wall o teoría de la puerta de control? Pues va a darnos la manifestación de sentir un dolor rápido o un dolor lento. El dolor rápido, que ya como lo explicamos, es el lacerante, sensación viva que va a referir el paciente, que generalmente es una de acción rápida, no se perpetúa en el tiempo, mientras que el dolor lento sí es mucho más crónico, es un dolor más sordo, más difuso. Casi siempre el paciente no logra precisarlo o localizarlo en la zona que está produciendo y sin embargo siempre va a estar dando un dolor molesto que tiende a confundir y es lo que vemos en los diagnósticos, que a veces tenemos una trocanteritis en la región del muslo, produciendo una alteración eléctrica a nivel del tensor de la fascia lata y todos los músculos de la zona. Y esto se puede confundir a veces con una ciatalgia y si uno no tiene un estudio clínico del paciente donde haya anamnesis y examen físico correcto, pueden confundirse incluso con una ciatalgia y empezar a tratar al paciente con una ciatalgia cuando en realidad no lo es y es un problema de trocanteritis. Aquí en esta tabla le estoy mostrando los factores que influyen de manera independiente a los agentes físicos en lo que es la parte del dolor. Por aquí vemos factores físicos como son la tensión muscular que estaba explicando ahora, la falta de actividad física. Sabemos que hoy por hoy el sedentarismo tiene una alta tendencia a que los pacientes presenten problemas de dolores miofaciales o dolores musculares o dolores erráticos sin causa justificada, las posturas inadecuadas que tanto hoy están cambiando por los problemas de tanto tiempo que se pasan las personas trabajando o sentado en una silla con malas posiciones o malas posiciones viciosas o el uso del celular que también está influyendo en estos procesos.
También están los factores emocionales, como le decía, la ansiedad, la depresión, la ira y en general el tono hedónico negativo. Todo esto facilita que el paciente sienta mucho más dolor, sobre todo un dolor de tipo crónico que a nivel de la puerta de control hace que la sensibilidad de la fibra C sea mucho mayor y su efecto sea mucho más marcado y persistente a nivel del sistema nervioso central. También están los factores mentales, como ciertos pensamientos, que sobre todo de carácter negativo, que llevan al paciente a constantemente estar liberando a nivel del sistema nervioso central ciertas sustancias que bloquean a las endorfinas, pero además el péptido P a nivel de la médula se libera realmente con las emociones muy negativas y esto exacerba o deja pasar todo el dolor hacia la parte superior del cerebro. Y las reacciones sociales, todo el mundo sabemos cómo se incrementó los niveles de dolor o crisis de dolor de muchos pacientes que con la crisis del COVID, porque el aislamiento, la falta de apoyo generalmente induce que el paciente sienta mucho más sensación de dolor o las sensaciones de dolor se vean más exacerbadas. Ahora, según la duración, el dolor también pues tiene una clasificación, que ya lo vimos en dolor agudo y crónico, pero este dolor crónico ahora le vamos a prestar un poco más de atención porque puede manifestarse en cuatro formas, como bien ustedes pueden apreciar, desde un dolor agudo recurrente, un dolor crónico agudizado, un dolor maligno, que es casi siempre el que asociamos con el cáncer o algún tejido de tipo compresivo que está en el lugar, y el dolor crónico no maligno que también ayuda muchas veces a determinar la evolución y la condición a seguir con el paciente. Aquí le estoy presentando dos tablas donde ustedes pueden apreciar de forma general la diferencia entre el dolor agudo y el dolor crónico. La tabla de la izquierda muestra cómo está con la correlación con la causa, con la forma de precisar el paciente dónde está el dolor, la situación, la focalización de ese dolor. La tabla de la mano derecha, pues generalmente está en cómo se manifiesta, cómo empieza, cómo se irradia, qué forma busca de transmitirse ese dolor. Sabemos que el dolor agudo, generalmente una de las cosas importantes que genera una respuesta fisiológica brusca, rápida, como son los cambios en la presión arterial, en el ritmo cardíaco, la sudoración, la ansiedad y la eh, ineptitud aumentada. Todos hemos visto, incluso no pertenece ya al campo de la fisioterapia, pero vamos a llevarlo a un dolor máximo, el dolor que se produce en un infarto, el dolor que por eso produce en una apendicitis, cómo es que hace todos estos cambios fisiológicos del organismo. Sin embargo, el dolor lento, generalmente o crónico, este dolor pues va a manifestarse con cierta, o sea, más tendencia a presentar más que signos físicos, más signos mentales y el dolor crónico, pues eso se asocia generalmente a problemas más psicológicos y perpetuación a través de problemas psicológicos. Hoy por hoy se conocen todas las teorías de las redes de neuroplasticidad que se crean en el cerebro, que muchas veces están combinadas con estas redes que se utilizan también para la parte de las emociones, o sea, funcionan por los mismos circuitos. Ahora, variante del dolor crónico y vamos a estar viendo cada una de ellas. El dolor agudo recurrente. Todos sabemos que es un dolor agudo que se repite periódicamente, tiene las mismas características, siempre es en el mismo lugar, siempre se presenta con la misma trayectoria y generalmente se caracteriza por manifestaciones que ya el paciente conoce incluso cuando van a pasar. Una de las causas más frecuentes que podemos interpretar de este tipo de dolor es el dolor de tipo de cefalea migrañosa, que ya el paciente conoce sus auras cuando van a aparecer el dolor siempre se repite con la misma forma, una mitad de una cara o la región parieto-occipital, depende cómo el paciente tenga la manifestación. Un dolor crónico agudo le llamamos aquel dolor que es continuo, pero de duración limitada. Quiere decir que puede durar meses y años produciéndose, aumenta progresivamente, se va a mantener en forma de un foco latente y generalmente desaparece
con una curación espontánea y en los pacientes que a veces vemos que con una plexitis o una ciatalgia sin tratamiento o ya está uno aburrido de hacerle cosas y desaparece ese dolor. Y muchas veces también son causa de los dolores que pueden conducir al paciente progresivamente a la muerte y que van a estar siempre acompañando la vida de este paciente. Y por eso ahí entra dentro de esto el dolor crónico maligno, que está asociado generalmente a las neoplasias, a los síndromes paraneoplásicos, con todas las complicaciones que sabemos que hoy puede generar. Y está el dolor crónico no maligno, que son causas que no amenazan la vida, como ejemplo, aunque pueda provocar gran limitación o discapacidad, como es el caso de la artritis reumatoide, el dolor del miembro fantasma que aparece en el paciente amputado y que a pesar de que provocan un deterioro físico y psíquico marcado, nunca van a llegar a limitar completamente por dolor la vida del paciente. Ahora, estos dolores a su vez pueden tener una manifestación. Si se manifiestan como un dolor somático o un dolor profundo. Y sobre todo en el caso de los fisioterapeutas es muy importante conocer bien esta clasificación porque el dolor somático va a tener cuatro formas de manifestarse en dependencia de cómo se manifiesta cada una de ellas. Va a ser la elección del agente físico, cómo vamos a colocar a ese agente físico y dónde lo vamos a utilizar. Se dice que el dolor somático puede manifestarse como un dolor local. Ahí vamos a ver posteriormente un dolor radiado, un dolor referido y un dolor proyectado. Sin embargo, los dolores profundos, que casi siempre más están relacionados con problemas del periósteo, problemas a nivel de los nervios profundos, problemas a nivel arterial o venoso profundo, problemas de miofaciales, se va a ver como un dolor casi siempre o referido o un dolor proyectado y vamos a ver las características a continuación de cada uno de ellos. ¿A qué llamamos entonces un dolor agudo? Pues un dolor agudo o crónico, un dolor local, un dolor de tipo que puede ser agudo o puede ser crónico, se reconoce generalmente porque está limitado a una estructura y no hay irradiación ni manifestación hacia ningún lugar. Puede crear allí, en ese lugar, impotencia funcional, como ejemplo el caso de una epicondilitis, donde el paciente te señala con un dedo dónde te duele y te señala exactamente el epicóndilo, manifiestas, exploras el epicóndilo o el dolor se agrava al explorarlo, pero no hay manifestación hacia otro lugar. Y generalmente cuando puede haber una epicondilitis donde hay ya disminución de la fuerza o incapacidad para realizar ciertos movimientos, sobre todo con los grupos extensores, que son los que se acercan a esta región. Sin embargo, a veces no es una epicondilitis simple sin tener manifestaciones hacia ningún lugar. El dolor radiado, ya sí hay que tener características distintas aquí. Es un dolor que se produce de tipo neuropático o mecánico, que después también vamos a ver las características de qué es lo que es un dolor neuropático y qué es lo que es un dolor mecánico, que afecta siempre la estructura a todo lo largo de una fibra nerviosa en uno o los dos sentidos. Aquí podemos ver que puede haber manifestación antidrómica o manifestación ortodrómica. Todos conocemos que el dolor puede seguir una trayectoria de ascendente, que es lo que normalmente llamaríamos una conducción ortodrómica, pero sí puede llevar también una manifestación de un dolor antidrómico donde se manifiesta el dolor recorriendo hacia la parte más externa y distal del nervio, de esta forma radiando el dolor, y es el dolor que vemos cuando en este mismo epicóndilo apretamos al paciente en la zona, la exploramos y sentimos que un dolor viaja de forma de descarga eléctrica hacia la zona del dedo pulgar o viaja hacia o hacia la zona también de la cara cubital o viaja hasta bien hacia el hombro. Ahí ya estamos viendo un dolor que se está radiando hacia una zona o hacia la otra, pero cuando lo exploramos normalmente en estado de reposo o sin apretarle la zona, pues este dolor no se manifestaría en esos sitios. Tenemos ya el dolor proyectado, que el dolor proyectado es muy similar al anterior, con la única diferencia
que aquí generalmente sí ya el dolor es permanente, aunque uno no explore, el dolor sí tiene esta característica de irradiarse autodromica, antidrómicamente, pero ya cuando uno aprieta y explora la zona, el dolor aún se intensifica más y algo muy importante es que empiezan a aparecer los focos linfáticos o ectópicos a lo largo de toda la vía, que pueden ser tanto focos sensitivos como focos motores, lo que quiere decir que, por ejemplo, cuando yo exploro este mismo epicóndilo, siento que hay radiación, aumenta el dolor hacia la zona del radial cubital, aumenta el dolor hacia el hombro, pero puede empezar a aparecer un tipo, una fasciculación en el vientre anterior del deltoide, puede aparecer un pequeño temblor al nivel del pulgar y pueden aparecer puntos dolorosos en toda la zona del antebrazo o en la zona del brazo que normalmente estos puntos dolorosos no aparecían. Vamos a ver que una de las cosas importantes de este dolor y sobre todo cuando vamos a trabajar con él es que a la hora de poder eliminarlo se convierte en uno de los dolores más difíciles. Porque si uno solamente se dedica a tratar allí la zona del epicóndilo, como vamos a ver posteriormente, no estarías resolviendo el problema del dolor. Todos sabemos que hay pacientes que sienten dolor una vez que haya desaparecido el daño estructural y ese dolor casi siempre se debe a la presencia de estos focos ectópicos que van a seguir siendo activos o también puede ser ya de origen central porque se ha creado un mecanismo de neuroplasticidad asociado a ese dolor y perpetuándose ese dolor. Y ya por último tenemos el dolor referido. El dolor referido sí tiene un comportamiento clínico muy igual parecido al anterior, con la diferencia de que no existe lección o atrapamiento de una estructura nerviosa, que esta está indemne. El dolor se produce más bien por cambios electroquímicos y casi siempre está más relacionado con la presencia de gelosa, con puntos gatillo, con reacciones periosticales y sobre todo con regiones miofaciales. Es el dolor que vamos a ver que se produce igual en el epicóndilo. El paciente siente un dolor en el epicóndilo, siente un dolor en la región de la mano, pero no te describe un recorrido. O existe también un dolor asociado en el hombro, pero tampoco te describe un recorrido a través del nervio. Y cuando uno explora la zona del epicóndilo, esos dolores en esas regiones se incrementan o pueden desaparecer y estás o sea, interrelacionado con este tipo de dolor. Por eso es importante que a la hora de confesionar una historia clínica, saber cuándo es un dolor radiado, cuándo es un dolor proyectado y cuándo es un dolor referido. Eh, ya hablando que esto también puede suceder a nivel central, puede encontrarse formas de comportamiento de este dolor a nivel central, que es conocido como el dolor de atrapamientos, que es un daño de la desmielinización, el recorrido del nervio por estructuras compresivas o alteraciones histoquímicas o inmunológicas, como sucede a veces en la esclerosis múltiple, como sucede en la ELA, como sucede en otras enfermedades como el Guillain-Barré, que pueden manifestarse estas alteraciones y puede ser de dos tipos, de afuera hacia adentro, o sea, el dolor que el paciente refiere que sale desde la región distal, o sea, siente un dolor que viaja desde la mano hacia la región cervical y le produce molestia en este sentido. O puede ser al revés, puede ser un dolor que siente el paciente que es al revés, que viaja desde la región cervical, pero va hasta la mano. Y eso es muy importante el interrogatorio porque la forma de tratar es mucho más diferente en cada uno de los dos ejemplos y lo vamos a ver posteriormente. Y a veces nos olvidamos en la práctica clínica de trabajar al diario con el paciente de dónde a dónde se está manifestando ese dolor, si es de la cervical a la mano o si es de la mano a la cervical, porque esto nos va a estar diciendo el predominio de la conducción del nervio, cómo se está manifestando. También hay un dolor vascular y hay un dolor talámico, que puede ser dos formas también de presentarse, que este es un dolor de origen isquémico que puede aparecer generalmente leccionando un hemicuerpo completo o en el recorrido de un nervio y no está relacionado en ningún momento con, o sea, se le realiza a este paciente las pruebas electrofisiológicas y vemos que velocidad de conducción sensitiva y motora no dan alteraciones, la electromiografía no tiene alteraciones, la onda H,
o sea, la onda F y el reflejo H no tienen alteraciones y nos encontramos con todos estos disyuntivas y generalmente lo estamos en presencia de un dolor que se está manifestando en forma lenta, crónica, nociceptiva a través de la red vascular. Y está el peor de los dolores, que es el dolor de somatización o hipocondria, que ya uno, después de un gran proceso de interrogatorio y de tomar eh, distintos tratamientos, ya más bien uno llega a la conclusión aquí por ensayo-error y ya tiene que pensar que el dolor a veces está haciendo una somatización de un sentimiento o de una emoción. Como les decía anteriormente, recordarse que el dolor crónico persistente a nivel cerebral utiliza las mismas vías de conducción que las emociones y entonces cuando se asocia a esta emoción, una vez que el paciente siente, ejemplos, el dolor se mantenía cuando el paciente hacía cuadros depresivos, ahora cada vez que el paciente haga un cuadro depresivo de distimia o de tristeza, el dolor reaparecerá. Entonces es muy diferente porque allí ahí ya no pertenecerá a nuestro campo de tratamiento, más bien pertenecería al campo de la medicina cognitiva conductual o de los campos, distintas ramas de la psicología que pueden ayudar en este proceso, incluso a la hipnosis. Ahora, la forma de presentación del dolor sí ya es muy diferente cuando uno va o sea, examinando al paciente, ver que hay formas en que el dolor puede serse presente. Una de las formas más típicas es el dolor tipo alodínico, que es aquella sensación y que nos va a llamar siempre la atención porque son sensaciones o exploraciones que usted le hace normalmente a una persona y no deben aparecer dolorosas. Sin embargo, cuando uno la experimenta con este paciente, una sensación simple puede desencadenar una sensación de dolor intensa o desesperante y nosotros creer que el paciente está exagerando o está haciendo manifestaciones histéricas cuando en realidad es una distorsión que hay en el input aferente de ese dolor, por lo cual se percibe distorsionadamente y exageradamente en el paciente. Esto tiene que ver generalmente lo que es los mecanismos de alododinia y hiperalgesia, que también puede ser otra de las manifestaciones. Tiene que ver generalmente con personas que tienen un umbral doloroso muy bajo y que generalmente ese umbral doloroso está casi a nivel del umbral sensitivo o por delante del umbral sensitivo. Entonces, cualquier estímulo sensitivo llegaría a provocar en este paciente dolor. La parestesia, que ya todos sabemos que es esa sensación generalmente que describen muchos pacientes como hormigueo, sensación de picazón, de que quema, lacerante, y que generalmente aparece por daños que se producen de descargas espontáneas y alteradas en todo lo largo del axón sensitivo. Se va produciendo generalmente la aparición de estos focos ectópicos a lo largo de todas las fibras de tipo A beta, existiendo alteraciones sobre todo los canales de sodio. De aquí que es tan importante saber a la hora de trabajar tanto con analgésicos como eh, agentes físicos que actúen directamente en la bomba de sodio, en la conducción y la alteración del sodio. Y por último está la disestesia. La disestesia es una perversión de la sensibilidad que se observa generalmente en personas con alteraciones emocionales o que son los que llamamos actuadores o somatizadores crónicos, que se debe a alteraciones de la intensidad variables a un dolor mezclado con la motilidad. O sea, el paciente que te dicen, yo normalmente me duele, o sea, antes tenía dolor en el codo, ya el dolor del codo no está presente, pero cada vez que hago ciertos movimientos y determinado en el gimnasio o en la casa haciendo cualquier actividad, el dolor aparece, se hace intenso, incluso tengo que dejar de hacer la actividad. Y esto generalmente se produce por esto, estos focos ectópicos que no fueron tratados y van a seguir siendo focos de irradiación cada vez que se produzca el movimiento, porque un foco ectópico de estos puede estar metido dentro de un músculo, formando parte del circuito ya de control incluso del tono muscular, y cuando ese músculo aumenta su tono muscular, hace que reaparezca un dolor que ya no hay una estructura que señale que hay un daño ya en el epicóndilo para que este se siga manifestando.
También vamos a apreciar que pueden existir otros tipos de dolor, como es el dolor urente continuo y el dolor paroxístico lacinante. El primero se debe a una sensación de sensibilidad alta a nivel de los fibras C, donde igual aparecen estos focos ectópicos y es un dolor que sí siempre el paciente va a referir como si fuera un cuchillazo o algo que le está rasgando hiriendo la piel y que se va a manifestar así en forma de ondas, o sea, como si fueran una corriente tipo triangular. Aumenta el dolor, disminuye, aumenta el dolor, disminuye, aumenta el dolor, disminuye y así se va a ir perpetuando de manera constante. Y el dolor paroxístico lacinante igual está relacionado con la misma fibra C, pero aquí a diferencia de ya no ser focos, está mediado por focos ectópicos y grandes alteraciones en la acumulación de sodio en algunos tejidos, lo que trae consigo que por eso se exprese un dolor que aparece, reaparece, aparece y reaparece con la misma característica que el urente, pero aquí sí hay periodos de pausa o periodos de tiempo donde no existe este tipo de dolor. Por el lacinante, pues muchas veces el paciente lo asocia más a una sensación de fuego, de calor, de síntomas quemantes, mientras que el urente se siente, el paciente lo refiere como un dolor mucho más frío, más calofriante en este sentido, y es lo que hace la diferencia que se perciba uno u el otro. Ahora, existen formas de presentación del dolor también que en la clínica podemos encontrar de estos tipos de dolor. Uno de los signos más característicos, como bien ustedes pueden apreciar, es el signo de Teniel o el test de Fallen, donde la característica que hace es que por ciertos procesos o ciertas maniobras, en un lugar donde el dolor se manifiesta de forma intermitente, cuando yo hago estas maniobras, comprimo y exploro, el dolor se hace intenso, como ejemplo podemos ver ahí que sucede en el síndrome del túnel del carpo, pero ya le digo, no, el test de Tinel y el test de Fallen no es único y específico solamente de este tipo de afección. Podemos encontrar Tinel en manifestaciones donde los nervios se hacen más superficiales, como a veces podemos encontrar un signo de Tinel en la cara anterior del hombro, asociado a la región del plexo, en la región donde pasa el golpe de la suegra, que también es muy típico que aparezca por la compresión del cubital detrás de la epitróclea. Está el neuroma, que realmente se produce muchas veces por engrosamiento de una parte del nervio, sobre todo un nervio que se traumatice o se dañe, termina produciendo una aglomeración llamada entonces eh, neuroma, porque el nervio se engrosa en esta zona, comportándose como un foco ectópico y generando continuamente dolor. Recordar que los focos ectópicos, una de las características que tienen es que tienen un patrón eléctrico propio y este patrón eléctrico propio desencadena impulsos diferentes a lo que es la conducción típica del nervio. Y está el dolor de atrapamiento que se debe generalmente a la disminución de la remineralización de un nervio en todo el color a lo largo de su longitud, que muchas veces tiene que ver con tejidos o factores mecánicos que constantemente han estado lacerando al nervio o factores inmunológicos que han estado influyendo en la característica y presentación del dolor. Seguimos con las formas de presentación y ya si vamos a ir viendo el paciente que ya llega con manifestaciones de un dolor mucho más crónico, de ya más de 6 meses o incluso de años de presentarse. Existen tres formas clásicas de presentarse, que son las llamadas causalgia, la distrofia simpática refleja y los síndromes dolorosos compartimental reflejo. La causalgia, pues todos sabemos que es un tipo de neuralgia que se va a manifestar con sensación de quemadura, de herida o traumatismo en un nervio. Se va convirtiendo en un dolor constante y va a evolucionar hacia una forma alterada del dolor. Este es el característico que vemos una causalgia donde no encontramos cuál es el problema en realidad que está ocasionando el daño del nervio, como puede ser la neuralgia del trigémino, que muchas veces
ya se hacen, pasa el paciente por el maxilofacial, pasa el paciente por el odontólogo, pasa el paciente por el fisioterapeuta, por el neurólogo, todo el mundo le pone tratamiento, le infiltran el ganglio del trigémino, le hacen arreglos de la boca, le ponen prótesis, le arreglan y el dolor sigue ahí manifestándose, y a eso entonces lo definiríamos como una causalgia. Y esto implicaría un conjunto de medidas para tratarlo a largo plazo y que no es un dolor que se va a resolver en 10, 15 sesiones. Esta distrofia simpática refleja que ya tiene características neurálgicas de tipo causálgica, pero está acompañada por una hiperactividad simpática. Por lo tanto, si hay una hiperactividad simpática, vamos a ver que va a predominar en este paciente enrojecimiento, aumento del flujo sanguíneo sobre la zona, aumento de la temperatura en la zona donde se está manifestando el dolor, latencia o dolores de tipo lacerantes en la zona que puede también manifestarse, y empieza a aparecer algún tipo de difusión ya funcional de las estructuras. Y el dolor doloroso compartimental reflejo, pues ya si es una expresión más crónica incluso de la anterior, de la distrofia, es cuando esa distrofia no se trata bien y evoluciona y ya comienza a aparecer en ese paciente alteraciones funcionales caracterizadas por atrofia de los músculos de la zona, alteraciones ligamentosas y tendinosas de tipo degenerativa, y está comprometida completamente la movilidad de ese miembro. También ya desde el punto de vista también de cómo se manifiesta ya desde el punto de vista más de sensaciones o de daño en la estructura nerviosa que está conduciendo el dolor, pues vemos que están las llamadas neuropatías, que es cuando el dolor ya es propio por una alteración de la función, un cambio patológico en el nervio, ya sea porque hay una desmielinización, ya sea porque hay una degeneración axonal, ya sea porque hay una alteración en la estructura de obtención de la energía del axón a través de las mitocondrias proximales al axón. O sea, varios factores que van a inducir y van a procurar que aparezca la neuropatía, como es el caso de ejemplo, la neuropatía asociada al diabético, que todos sabemos que es una alteración que se va a producir en los canales de sodio, principalmente en las regiones proximales. Hay una alteración en la presencia de las mitocondrias a nivel del nervio, y esto trae consigo que hay un déficit energético, por lo cual la conducción va a ser deficitaria a todo lo largo y el recorrido del nervio. La neuralgia, que a diferencia de la neuropatía, el dolor es la distribución de un nervio o varios nervios. Incluso cuando tomas varios nervios, sabemos que se puede dominar como plexitis, una plexitis braquial, una plexitis plural. Y generalmente aquí sí la neuralgia, una de las características que tiene es esto, que no ya no solamente la afección en un solo nervio, sino una afección permanente en varios nervios, y que generalmente se exacerba con los cambios de movimiento y no con una actividad crónica sostenida. Vemos que una neuropatía constantemente el dolor va a ser sostenido, mientras que una neuralgia aparece y reaparece, aparece y reaparece. Y la hiperpatía, que casi nunca la diagnosticamos, es un síndrome doloroso caracterizado por una reacción exagerada, donde puede aparecer síntomas como de alodinia e hiperalgesia, y que generalmente se manifiesta como una sensación posterior a un estímulo repetitivo, y es el paciente que hay al realizar un movimiento varias veces, ejemplo, como te dicen, yo tengo un dolor que me va del cuello hacia la mano, pero yo siento que cada vez que hago este movimiento y elevo muchas veces el hombro, el dolor se vuelve mucho más intenso, el dolor ya tengo que sentarme el resto del día y descansar en un lugar, y no puedo seguir y no puedo hacer nada porque el dolor me impide realizar cualquier trabajo. Y generalmente es un dolor que es muy refractario al tratamiento y se caracteriza por eso, por dolores intensos y repetidos continuamente. Ahora, según la teoría de la cualidad del dolor o del componente del dolor, si ya hemos visto cómo se manifiesta el dolor a lo largo del nervio, ahora veremos cómo también el dolor puede estar influido generalmente por algo que lo ocasiona, que tiene un origen o que le da un origen. Y aquí tenemos el dolor de origen bioquímico, el mecánico y el de tipo neuropático, donde vamos a diferenciar cada uno de ellos qué característica propiamente tiene y cómo se van a ir manifestando. Y entramos primeramente en el dolor de tipo bioquímico. El dolor de tipo bioquímico, como bien lo dice el enunciado,
Las causas de este fenómeno van a estar asociadas a elementos bioquímicos que se están produciendo en los tejidos, que pueden ser desde efectos inflamatorios o de efectos degenerativos. Aquí en la tabla de su izquierda ustedes pueden apreciar una serie de sustancias que se van a liberar en ciertos tejidos y que van a predisponer a que aparezca un dolor por cualquier alteración. Que esto puede no ser, siempre tiene que estar relacionado con un dolor agudo, puede haber dolores crónicos, sobre todo los procesos inflamatorios crónicos, los procesos degenerativos crónicos, enfermedades autoinmunes, donde generalmente esta liberación de sustancias va a estar constantemente irritando o activando las terminaciones nerviosas libres y sobre todo aquellos receptores que también se modifican o dan señales alteradas cuando hay una modificación del pH, sobre todo ya sea hacia la acidificación del mismo, lo cual trae consigo que empiecen a producir estímulos o señales hacia el cerebro cuando no hay una causa específica. Puede ser que el paciente sienta como que le están apretando la muñeca, o sea, una paciente con una artritis que tiene un dolor en la muñeca y te refiere como un dolor que siente que le aprieta la muñeca, dolor intenso, como si lo estuvieran agarrando por allí, cuando en realidad nadie le está agarrando y nadie le está apretando la muñeca y sencillamente, pero la sensación que siente es por esto y es porque ya se le han sumado otro tipo de receptores a este tipo de dolor. Generalmente este dolor de tipo bioquímico, pues está muchas veces relacionado con la contractura antiálgica, de ahí que es tan importante que tanto el rehabilitador como el fisioterapeuta sepan identificar si hay una contractura antiálgica, porque todos sabemos que durante la contractura antiálgica se libera cierta cantidad de sustancias que van a provocar, como es el caso del ácido láctico, como es el caso del piruvato y como es el caso de la acetilcolina, y que van a producir cambios o sensibilización en los receptores próximos al músculo o los mecanorreceptores y van a inducir que se produzcan cambios electroquímicos diferentes que se van a ser interpretados como dolor o cuando también el músculo se haya largo tiempo contracturado, generalmente se produce un déficit de la circulación y una acumulación de dióxido de carbono en la zona por un bajo gradiente de oxígeno, hacen que se produzca, además de sensibilización de las terminaciones nerviosas libres, también las toxinas causantes van a provocar estimulación de varias zonas del dolor. Por eso es que aquí una de las pautas importantes va a ser o el descanso o ir provocando bombeo intramuscular y es lo que vamos a ver posteriormente, cómo a veces en el dolor bioquímico no solamente se utilizará un agente físico que produzca cambios bioquímicos, sino también que produzca una inducción mecánica para ir desapareciendo, activando ese cambio bioquímico. Aquí generalmente les presento a ustedes a la hora de analizar cualquiera de estos pacientes cómo van a ser los factores que tienen que tener en cuenta para ir determinando las características de ese dolor y cómo van a ser tratados. Generalmente, pues conocer las respuestas de todo lo que es las interleuquinas que se liberan, cómo se activa la ciclooxigenasa de tipo 1, la ciclooxigenasa de tipo 2 que están muy relacionados con los procesos inflamatorios, la formación de prostaglandinas, la presencia del ácido láctico, que también es muy importante todo esto, y los radicales libres. Por eso es que es tan importante que haga daño a una terapia que utilizamos con agente físico, pues tengamos que utilizar ciertas sustancias ya no solamente como antiinflamatorios, sino ya debemos ir pensando en las sustancias que sean proinflamatorias de origen de suplementación, como el caso de la nutrición ortomolecular, suplementos como los omegas, como los antioxidantes, que ya van a jugar para un proceso en la modificación del dolor y en mitigar esas alteraciones del dolor. El dolor de origen mecánico, este es uno de los más fáciles de diagnosticar, se caracteriza generalmente porque hay una estructura que bloquea o comprime una de las estructuras y produce una impotencia funcional y que generalmente aquí sí hay que ver mucho con lo que son las famosas leyes de Cherrington. Ustedes se acordarán en la biomecánica cuando estudiaron las leyes de Cherrington,
cómo es que los músculos agonistas o antagonistas se ayudan y cómo muchas veces para yo desaparecer un dolor mecánico, no solamente tengo que trabajar en la estructura agonista muscular que está comprometida con el dolor, sino también tengo que a veces trabajar con los antagonistas o con los sinergistas, y a través de trabajar con los sinergistas puedo ir regulando o modificando este tipo de dolor. De ahí que el dolor mecánico lleve tanto maniobras biomecánicas o maniobras físicas, como lleve también técnicas de facilitación neuromuscular propioceptivas, como también lleve asociado agente físico. O sea, es un dolor mucho más complejo que ya solamente con la utilización de agente físico no se puede resolver, o con la utilización únicamente de ejercicios tampoco se puede resolver, sino hay una combinación de las mismas. Abajo ustedes pueden apreciar una cierta cantidad de manifestaciones de dolor de este tipo mecánico, cómo pueden presentarse en nuestro paciente y cómo pueden ser detectados solamente por los cambios y las variaciones de tono o de las variables mecánicas como la fuerza, la velocidad, la elasticidad y la resistencia en un músculo. En esta tabla, pues ustedes pueden apreciar cuál es la diferencia entre un dolor mecánico y un dolor inflamatorio, que es muy característico. El dolor inflamatorio casi siempre va a responder al dolor de tipo bioquímico. El dolor mecánico, pues generalmente va a representar más este dolor que está causado con algún trauma donde ya ha ocasionado variaciones en la actividad de las estructuras que están asociadas a la zona donde está el dolor. Es muy importante que sobre todo en el dolor mecánico sabemos que hasta que no logremos desaparecer de forma completa este inductor, no va a ir desapareciendo el dolor inflamatorio. Por eso es que un dolor mecánico a largo plazo se convierte en un dolor bioquímico o decir, se suman más bien. Y por eso hay que primero desaparecer el componente mecánico que está ocasionando el dolor para después tratar el dolor desde un punto de vista de un dolor bioquímico. Y es muchas veces esto se olvida en la práctica clínica y queremos atenderlo como un solo dolor inflamatorio, como un dolor bioquímico, cuando en realidad primero hay que desaparecer el componente mecánico para después trabajar en el dolor bioquímico. De lo contrario, pues a veces lo que podemos hacer es agravar aún más el paciente y hacer que el dolor se vuelva mucho más crónico. Aquí les presento las características del dolor musculoesquelético, para que una de las cosas que tienen que tener en cuenta ustedes a la hora de explorar un paciente que viene con este tipo de dolor, que es lo más frecuente casi siempre que aparece en las consultas de rehabilitación, saber cuándo este dolor se puede decir que es un dolor de tipo benigno, y cuando sí ya tiene alarma y ya es un dolor que implica que hay cambios ya estructurales, inflamatorios o degenerativos severos, que ya sí deben ser tratados o pensados desde otra forma de actuar, y no solamente desde el punto de vista de la utilización de los agentes físicos, de las técnicas kinésicas, sino también de los medicamentos o suplementación que se puede utilizar en este paciente para ayudar a cambiar la característica. Si usted tiene esta tabla, o usted teniéndola en el consultorio, les va a ayudar de ya memorizarlo como usted guste, le va a ayudar a saber detectar cuando estamos frente a la presencia de un dolor benigno o estamos en la presencia de un dolor de origen maligno con signos de alarmas. Ya es muy importante ya diferenciar los rasgos definitivos o diferentes que tiene el dolor bioquímico y el dolor mecánico. Aquí le dejo esta tabla para que ustedes puedan ver la diferencia de cómo tratar cada uno, incluso cuando es un dolor mixto, cómo primero tratar el mecánico, ver cómo empiezan a desaparecer signos que están muy presentes aquí en las características del dolor mecánico, y van quedando los signos de la izquierda, que es un dolor de tipo bioquímico, y que incluso muchas veces el adelantarse a un paciente y trabajar con líneas del dolor bioquímico pueden enmascararnos al cuadro, o puede ser que evolucione hacia otra forma distinta de dolor que no es normal, el patrón natural que seguía la enfermedad. Y ahí estamos cambiando nosotros entonces la característica del paciente y estamos complicando aún más el paciente para su tratamiento. Hoy, ya por último,
dolor mixto en estos lugares, pues vemos que es el dolor químico que puede ir apareciendo a el dolor isquémico, que generalmente ya sabemos que una vez que el dolor se perpetúa en el tiempo, se vuelve un dolor isquémico, donde hay un déficit de circulación a los tejidos, donde ya hay una hipoxia asociada a los tejidos, donde ya hay acumulación de sustratos en los tejidos y la etapa superior donde evoluciona el dolor mixto, que es hacia el espasmo, donde ya se generan contracciones en un lugar, falta de movilidad, hay alteraciones en los mecanorreceptores. Por eso lo importante siempre es cuando yo voy a tratar un dolor mixto, empezar por disminuir el espasmo, desaparecerlo, después mejorar los patrones isquémicos y después ya tratar propiamente el dolor bioquímico. Si no cumplo con esta regla y entro a trabajar el dolor bioquímico, pues la isquemia propia del tejido jamás y nunca me dejará llegar hacia el lugar donde está el sitio de elección, ni los medicamentos, ni los suplementos, ni los agentes físicos mejorarán la condición, porque si no cambio la isquemia, pues no puedo llegar a cambiar la química del tejido. Y lo mismo así, primero, si no cambio el espasmo que está generacionando el éxtasis sanguíneo, tampoco voy a lograr cambiar y modificar el dolor bioquímico. Ahora, hay un tipo de dolor que es muy importante en la práctica clínica del médico rehabilitador y del fisioterapeuta. Se está viendo cada día más frecuente, que es el conocido como dolor miofacial. Hoy por hoy sabemos que no solamente el dolor llega a nuestro cerebro a través del sistema nervioso, sino que a través del sistema miofacial, que se dice que es uno solo, que todas las fascias del cuerpo están interconectadas, se puede producir esta característica que generalmente está basada en la presencia de cambios bioquímicos que se generan y se van traduciendo progresivamente, van evolucionando hacia cambios mecánicos. Porque, ¿cuál es la característica donde se va a traducir más que nada los dolores miofacial? Es la presencia de esas bandas palpables que uno a la exploración va a encontrar bandas que se mueven, que no tienen que ver nada con el recorrido de la fibra muscular, los puntos gatillos que aparecen diseminados en todo el recorrido de un miembro. Muchas veces no lo exploramos y no lo buscamos porque si no se piensa, no se busca. Y una de las características que habíamos visto es que se comportan como dolor referido. O sea, ya no es ni un dolor proyectado ni un dolor radiado, sino es un dolor referido donde yo puedo explorar la zona del tobillo y encontrar que se intensifica el dolor a nivel de la zona de facial, a nivel de la articulación de la cadera, a nivel de la pompa o a nivel de la región lumbar. Y no hay o sea, un recorrido intermedio que me esté expresando la presencia de ese dolor. Y mucho cuidado porque muchas veces los dolores miofaciales, cuando no son bien diagnosticados, se tienden a convertir y todo el mundo tirarlo al saco de la fibromialgia, que es el saco donde cae todo lo que no tiene diagnóstico, cuando en realidad la fibromialgia sabemos que tiene criterios propios, identificables, un cuadro clínico muy específico, la presencia de los 18 puntos que son específicos o patogneumónicos de la alteración, más la asociación de otros síntomas, como siempre se puede acompañar en el dolor, la fibromialgia, que son la fatiga crónica, el disturbio del sueño, los trastornos intestinales y la rigidez matinal que se comporta parecido a una osteoartrosis. Ahora, está el dolor de origen neurálgico. El dolor de origen neurálgico, pues ya sí es un dolor que está básicamente establecido por un daño en el nervio. Ahí ustedes pueden apreciar en la tabla de la derecha de cuánta forma se puede generar o presentar un dolor neurálgico y manifestarse en diferentes zonas del cuerpo o llegarse a volver crónico y persistente. Este dolor generalmente sí ya está originado por una presión o un pinzamiento de una de las raíces nerviosas o un daño de una neurona a nivel de su cuerpo neuronal, y entonces esto hace que se vaya modificando la respuesta de conducción del nervio. Por lo tanto, a diferencia del dolor bioquímico, a diferencia del dolor mecánico, pues este tiene otra forma de tratarse. El dolor neuropático, como bien pueden ver, se puede combinar con una serie de síntomas muy frecuentes, donde también hay una asociación entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Hay alteraciones persistentes en la sensibilidad,
una sensibilidad que puede realmente estar incrementada como alodinia o hiperalgesia, las sensaciones son alteradas, hay dolor al tacto incluso ligero, que es una de las cosas típicas de estos dolores que se pueden presentar, y termina siempre con un funcionamiento anómalo del sistema neural. Por eso es que aquí ya las pruebas específicas que hacemos de electrofisiologías, todos los estudios electrofisiológicos siempre nos van a arrojar resultados importantes o positivos que nos hablen a partir de que ya hay un dolor neuropático. Generalmente, una de las cosas importantes para trabajar en estos dolores es tener en cuenta las características que están asociadas a su inicio. Si el dolor neuropático estuvo a su inicio asociado con un dolor bioquímico, saber que hay que cambiar el comportamiento bioquímico para que desaparezca este dolor neuropático. Y si está asociado a un componente mecánico, trabajar primero el componente mecánico para después desaparecer el dolor neuropático, porque si entramos directamente a tratar el dolor neuropático sin cambiar el dolor bioquímico, sin cambiar el dolor mecánico que originó este dolor neuropático, pues lo que vamos a hacer muchas veces es crear un cuadro evolutivo confuso o hacer que la terapéutica no sea efectiva para el paciente, incluso cronificar aún mucho más el dolor o los daños sobre el nervio. Eh, es muy importante siempre tener en cuenta la característica de que los dolores neuropáticos, sobre todo a nivel de los miembros distales, antebrazo y pierna, y en también el muslo y en el brazo se puede ver cómo los dolores se pueden manifestar de forma disestésica, y ya esto implica que haya alteraciones tanto en el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, como también ya se empieza a producir cambios importantes en el sistema inmunitario, por lo cual es importante allí tomar medidas para trabajar en ambos. Sabemos cómo la regulación del sistema simpático se realiza de otra forma y existe incluso ejercicios para trabajar sobre el sistema nervioso autónomo, como incluye ahí ya la respiración, o sea, técnicas de respiración que sabemos que son las únicas más efectivas para trabajar sobre el sistema autónomo, igual que los ejercicios de cambios posicionales, pero esto ya son un poco mucho más agresivos y no todos los pacientes responden de forma efectiva. Y los otros es cambiando todo el comportamiento del sistema inmunitario, porque si tenemos un sistema inmunitario que está completamente tendiente a la respuesta preinflamatoria. Incluso aquí les podemos estar hablando hasta el mismo problema del fenómeno de la microbiota. Sabemos que el paciente crónico, la microbiota, ya hay estudios que refieren que la microbiota va cambiando, por ende, si uno no trata un paciente con un dolor crónico, neuropático, no cambia la característica de la respuesta de la microbiota, cómo va a manejar ese butirato que está relacionado con el dolor, esa glutamina que está relacionada con el dolor y esos ácidos grasos de cadenas cortas, pues el dolor se puede cronificar o mantener. O sea, que esta gráfica le está mostrando que cualquiera de los 4 puntos donde va cada una de las flechas amarillas son puntos que uno tiene que tener en cuenta a la hora de tratar el dolor neuropático y trabajar en cada una de estas áreas. De lo contrario, el dolor se va a perpetuar si una de ellas queda sin ser tratada o queda sin ser reajustada. Entonces, aquí ya le presento la diferencia entre lo que es sin saber qué es lo que es un dolor nociceptivo y un dolor neuropático. El dolor nociceptivo es la activación de los nociceptores. Ya el dolor neuropático sí establece que hay una lección directamente en el sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico. Eh, las alteraciones de la relación entre la lección y el dolor casi siempre habla a favor del dolor neuropático, mientras que el dolor nociceptivo casi siempre está asociado más que nada al recorrido de las vías y la forma en que se va a manifestar de forma permanente, como el nociceptivo puede ser un dolor agudo crónico simple o puede ser el dolor neuropático un crónico persistente con componente emocional muy importante, que es algo que caracteriza a los pacientes con los dolores neuropáticos. Esta es la clasificación de los dolores neuropáticos de acuerdo a cada una de las patologías.
Aquí ustedes pueden apreciar cómo cada una de las más frecuentes en nuestro medio que afectan los nervios periféricos, que afectan la zona de la médula espinal o que afectan la zona central, se van a ir manifestando y van a dar un tipo de dolor fundamentalmente y el origen de este dolor por la patología que la está desencadenando. Es muy importante tener esta clasificación porque nos va a ayudar a cómo ir diferenciando y cómo tomar conductas en cada uno de estos pacientes. Igual esta tabla, aunque está un poquito complicada, no la voy a tratar en este tema porque es muy rápido y es más bien un tema introductorio. Ahora sí vamos a algo muy importante que ya, aunque va más hacia el campo de los fisioterapeutas que los médicos rehabilitadores, porque son los que van a trabajar directamente con los pacientes, pero es algo que se ha estudiado muy poco, se conoce muy poco y es lo que se conoce como la teoría de la frecuencia de bateo. La teoría de la frecuencia de bateo plantea que cuando se produce el dolor en una fibra sensitiva, si bien hay un estímulo que conduce una alteración o una conducción ortodrómica, quiere decir a favor de cómo se conduce el dolor en el paciente, vemos que las vías sensitivas o vías nociceptivas generalmente transmiten el dolor de distal a proximal. Sin embargo, siempre se produce una corriente contraria que depende de la intensidad o depende de la cronicidad. Esa conducción antidrómica va en sentido contrario y como podemos apreciar posteriormente, esta conducción antidrómica puede generar es la causante de que se empiecen a generar focos ectópicos, es la causante de que se empiecen a generar eh, alteraciones eléctricas distales, que después esas alteraciones eléctricas distales o esos focos ectópicos van a ser desencadenantes de un nuevo dolor que va a ir modificando el primer dolor que sentía el paciente. Como bien podemos apreciar en esta gráfica, que es la que le estoy mostrando a continuación. Aquí vemos ya cómo el dolor de esa conducción antidrómica, disculpen ahí equivoqué, ese dolor viajó hacia la zona distal del nervio, comenzó a producir una zona de alteración eléctrica que se está viendo y manifestando en el paciente. Esa zona de alteración eléctrica le va a sumar, o sea, es lo que yo le digo, la conducción ortodrómica fue la frecuencia uno, o sea, frecuencia uno del dolor que llegó a ocasionar una alteración eléctrica en el tejido. Esa alteración eléctrica en el tejido comienza siendo un pulsar que va a comenzar a generar dolor o alteraciones eléctricas en otras fibras nerviosas que no guardan relación con la fibra nerviosa que estaba alterada o que estaba conduciendo la señal dolorosa y va a hacer que aparezca un primer dolor, o sea, un dolor secundario o primer eco, que es el que se conoce, que toma el mismo nervio regresando o reforzando la señal ortodrómica en este caso. Y ahí vamos a ver dos cosas muy características, muy importantes. Está llegando a la neurona un dolor con una frecuencia 1, que fue quien originó el problema, y está llegando por la misma vía, por el mismo nervio, un dolor con una frecuencia 2 que está generando un segundo dolor o problema sumándole características diferentes. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo solamente trato agente físico como corriente, que me va a mitigar y tratar solamente el dolor de tipo 1, el dolor de tipo 2 va a seguir utilizando la vía y va a seguir llegando de la misma forma el dolor al paciente y es el paciente que te dice, sí, con esta corriente que me pusiste, alivié, mejoré un poquitito, disminuyó el dolor un poquito, pero sigue ahí o como otro dolor más sordo, más lento, como más pesado, sigue llegando lo sigo sintiendo. Y es por esta segunda frecuencia. Sin embargo, si esto se perpetúa y se cronifica en el tiempo, otros nervios van a comenzar a ser sensibilizados que no tienen nada que ver con el dolor, pero sí están recibiendo esa carga eléctrica alterada y conducen un tercer dolor, también conocido como el segundo eco, que también va a producir ya una frecuencia 3 que va a llegar al cerebro del paciente. Acuerde que el cerebro solamente determina
me están llegando tres frecuencias diferentes, son tres dolores diferentes para el cerebro y por eso ya le está dando a usted la característica como fisioterapeuta, como médico rehabilitador, que tienes que tomar en cuenta que para desaparecer este dolor tienes que buscar tres vías o tienes que buscar tres, digamos, si trabajas con corrientes, tres corrientes de tres frecuencias diferentes que tengan que ver asociada cada una con el dolor y que puedan bloquear el dolor o una corriente que varíe constantemente de frecuencia para que me puedas tratar los tres tipos de dolores. Entonces, eso es muy importante siempre tenerlo en el conocimiento y en la práctica clínica. ¿Cómo entonces podríamos tratar desde el punto de vista terapéutico esto? Pues primero, un agente modulador de tipo 1, veremos posteriormente que aquí llamamos agentes físicos moduladores, un agente modulador tipo 1 que va a estar tratando la zona donde se está produciendo el dolor específicamente y un agente físico 2 modulador en la zona donde se están produciendo las alteraciones eléctricas. ¿Por qué? Porque para mí, para el paciente es necesario que yo cambie el tejido que está provocando el dolor con el uno, pero también ese foco ectópico que está apareciendo debe ser tratado con otro agente físico modulador 2. Puede ser un ejemplo que yo en la zona del agente físico modulador 1 pueda utilizar un ultrasonido, que es un agente modulador, para transformar allí el sitio mecánico y la parte bioquímica, y en la zona del modulador, del agente modulador 2 utilice un láser o utilice una acupuntura, algo que me ayude a modificar y cambiar la alteración eléctrica que se está produciendo en la zona esa refleja. Y ya por último, pues trabajaría entonces con corrientes o con agentes físicos que van a trabajar o modificar tanto la vía del dolor de tipo 2 y otros que van a modificar la vía del dolor 3. Ya le digo, lo más adecuado para poder transformar ambas sería utilizar corrientes que tuviesen variación de frecuencia y variación de intensidad, las dos juntas, para lograr que se produzca este efecto. Por eso es que tiene tan alto posibilidades de tratar este tipo de dolor corrientes como la interferencial o el alto voltaje galvánico, que por su característica y su patrón eléctrico pueden modificar constantemente tanto una primer eco como un segundo eco que se esté produciendo en el paciente. Ahora, sí vamos a adentrarnos ya en la clasificación de los agentes según su efecto terapéutico prioritario. Y como le decía, aquí van a haber cinco grupos importantes de agentes físicos, como son los agentes físicos preparadores, los agentes físicos bloqueadores, los moduladores, los energetizantes y por último los equilibradores. Ahora, ¿de qué se caracteriza un agente físico de preparador? Como bien lo indica, va a preparar y cambiar las características bioquímicas de la zona. O sea, una de las características fundamentales que va a ayudar a cambiar la bioquímica de la zona. Ejemplo, el calor infrarrojo o rayo infrarrojo. Todos sabemos que además de la acción del calor infrarrojo que va a provocar vasodilatación en la zona, va a mejorar el riego sanguíneo y demás, tiene una acción directa en cambiar la función de la mitocondria, por lo cual la obtención de energía o los procederes que tienen que ver con la obtención de energía y el metabolismo del ácido láctico, el metabolismo del piruvato y el metabolismo de todas estas sustancias va a estar mejorado, va a estar facilitado porque ya estoy adentrando un agente físico preparador que me va a ayudar a ir cambiando las condiciones bioquímicas, las condiciones circulatorias de la zona, para que los agentes físicos que vengan detrás o las maniobras o los ejercicios que vengan detrás tengan un mayor efecto terapéutico. Por eso generalmente es que estos agentes físicos preparadores lo que van a hacer es cambiar toda esta presencia de interleuquinas, citoquinas, hacer que se modifiquen, va a ir modulando la inflamación, va a activar las bombas de transporte de membrana, como ustedes vieron, los problemas que están asociados con los focos ectópicos y la bomba de alteración de la bomba de sodio, que produce esta acumulación de sodio que produce los tejidos, este desbalance, y por lo tanto estos agentes van a ayudar a preparar al paciente. Una de las cosas que utilizo mucho en la práctica es trato al paciente de empezar la sección, darle un suplemento de potasio, le digo al paciente tomar algo de potasio, cómete un alimento que sea rico en potasio, como son los jugos de fruta cítrica, como es un plátano, cómelo antes de hacer la terapia. Esto te va a poder condicionar que ya una vez que entre con los agentes físicos preparadores, ayuden a que la respuesta del control bioquímico de la zona sea
mejor. Y lo mismo va cambiando todo el sentido de la microisquemia y sobre todo la actividad en aumentar la oxigenación de la zona, porque si yo no aumento la oxigenación de la zona, por más que utilice un agente físico modulador después o un bloqueador, una vez que desaparezca la acción de ellos, se va incluso, se puede hasta agravar aún más el dolor porque agrave más la condición isquémica de la zona y agrave aún más la hipoxia en la zona. Aquí tenemos ejemplos característicos de todos estos agentes físicos preparadores, cómo se deben utilizar. Y le pongo un ejemplo, sobre todo en el caso de la articulación de la rodilla, como si yo no utilizo estos agentes físicos preparadores, no logro que se produzcan todos estos cambios de interleukina o de sustancias que tienen que ver con los factores de activación, de secreción de los fibroblastos para estimular los condroblastos, para la regeneración del condroblasto, para que se fabrique de verdad una matriz ósea mucho más, o sea, cartilaginosa mucho más importante. Y es el caso de este paciente que si yo no lo preparo directamente y puedo entrar con una magnetoterapia al paciente, colocar directamente una magnetoterapia que es un agente físico regenerador o reparativo o un tipo de láser de alta intensidad que ayude también a la regeneración. Si yo no utilizo primeramente un preparador, no voy a lograr que se creen las condiciones básicas para que estos de verdad agentes físicos que son más potentes y que van a tener un efecto terapéutico que yo deseo, de verdad logren el efecto terapéutico que se va a buscar. Los agentes físicos bloqueadores aquí son uno de los más importantes, como bien dice su función, aunque pueden tener características de preparador o de modulador, pero su acción fundamental va a estar en bloquear estas vías del dolor, tanto ortodrómicas como antidrómicas. Ustedes pueden apreciar en la gráfica de la izquierda distintas formas de localización de los electrodos en una corriente para modificar completamente la respuesta de ese dolor, ya sea porque sea un dolor local, ya sea porque sea un dolor proyectado, ya sea porque sea un dolor radiado o ya sea porque sea un dolor referido. Y ahí vemos cada una de las colocaciones de los electrodos, cómo va a variar en dependencia de cómo se está manifestando ese tipo de dolor. Aquí le estoy presentando una de las características muy importantes para encontrar y definir este dolor, es la gráfica a la derecha, que es explorar y detectar todos estos puntos, focos ectópicos, las formas que se irradia, que se proyecta, concluir cuál es la causa del dolor, diseñar entonces a partir de aquí las corrientes que van a ser necesarias, porque no todas las corrientes sirven para lo mismo. Ejemplo, en la fisioterapia hoy por hoy hay un abuso excesivo de las TEN, cuando las TEN todos sabemos que es una corriente de acción superficial que no tiene efecto en los dolores de tipo profundo o neuropáticos profundos, o cuando hay focos ectópicos profundos, o cuando hay alteraciones en el periósteo a nivel de las fascias profundas y la corriente TEN absolutamente no hacen nada y todo el mundo se ha casado con las TEC. No sé por qué la han querido dar la corona a una corriente que, no, que más bien su efecto es muy corto en el tiempo, dura de 5 a 6 horas, cuando más el efecto, no sé, la TEC acupuntural, que puede durar aproximadamente hasta 18 a 24 horas, pero por regla general tiene un efecto corto de duración terapéutico que no va a producirte las mismas modificaciones que hace una corriente interferencial, una Traver, una Leduc, un alto voltaje galvánico o una IgE. Entonces, aquí le estoy presentando ya un esquema cómo puede ser el manejo de esto. Yo puedo iniciar mi terapia con un agente físico preparador, utilizo un agente físico bloqueador para disminuir el dolor debido a que voy a utilizar un agente físico modulador que puede provocarme dolor, como es el caso de una onda de choque, un ultrasonido o un láser. Y una vez que ya trato esto actúo igual en el dolor. Puede ser que en el bloqueador uno lo haga generalmente para eliminar la conducción normal del dolor, y el agente físico 2 lo utilice para evitar la respuesta de la transmisión del eco según la frecuencia bateo, la eco 1, la eco 2 y la eco 3 la logre desaparecer con ese bloqueador. Y por último, voy a trabajar siempre como agente físico energetizante, que después vamos a ver las características que tiene este agente físico energetizante, que va a hacer
en la terapia y cómo va a ayudar a regular todo este proceso. Aquí siempre para sobre todo para los fisioterapeutas, que son los que más trabajan con esta parte, aunque también los médicos rehabilitadores también los hacemos, es los diferentes métodos de colocación de electrodos de la corriente según la forma en que se está manifestando el dolor. Ejemplo, un dolor longitudinal, un método longitudinal de colocación siempre está indicado para un dolor que está bien definido, bien regularizado en el trayecto de un nervio que sigue una conducción ortodrómica, y generalmente por lo que hago es tratar de bloquear esa conducción y desaparecer esa frecuencia para que llegue otro tipo de frecuencia no nociceptiva a las neuronas que están recibiendo. El método de bloqueo, que es muy parecido al longitudinal, con una gran diferencia, el longitudinal es más utilizado a nivel distal, el método de bloqueo es más utilizado a nivel proximal, pero además la distancia entre cada uno de los electrodos es mucho menor y se utiliza más próximo a donde están las raíces o las bifurcaciones nerviosas, con el objetivo de bloquear varios nervios a la vez. Si el longitudinal está bien diseñado para un nervio, el método de bloqueo está más orientado para tratar varios nervios a la vez. Y está el método de narcosis analgésica, que muchas veces se olvidan de este método y es muy importante utilizarlo, sobre todo cuando son dolores muy intensos, dolores muy lacerantes, muy latentes, pulsantes, este tipo de dolor, que generalmente lo que buscamos es, pues, el paciente se siente muy mal, vamos a disminuir ese umbral doloroso, o sea, vamos a elevar ese umbral doloroso, vamos a disminuir la sensación de dolor y después vamos, que pasemos un tiempo, vamos a empezar a tratar con los otros métodos y darle solución al dolor que está sufriendo el paciente. Aquí le muestro diferentes ejemplos y uno de los de estudios donde le explico este análisis que se hizo, este metaanálisis que se hizo con la corriente TEN, donde se ha visto que la corriente TEN no tiene efectividad sobre dolores crónicos, dolores persistentes, ya que es una corriente de acción muy corta en el tiempo, ya que es una corriente que no, que produce su acción más que nada está mediada por una liberación de endorfina y no logra de verdad un efecto importante sobre el control sobre la teoría de la puerta de control de Mersally-Wald, sino funciona de manera muy rápida, pero no persistente en el tiempo. Vamos entonces a los agentes físicos moduladores. Aquí ya los agentes físicos moduladores les estoy presentando. Generalmente uno de ellos puede ser la onda de choque, el ultrasonido. Después voy a presentarles la tabla para que ya lo tengan, la característica de los diferentes agentes físicos. Como ellos, la característica que van a tener es que sí van a cambiar tanto bioquímicamente como estructuralmente y funcionalmente el sitio que está provocando la irritación o la presencia del dolor. Entonces, el agente físico modulador muchas veces va a ser quien va a llevar la carga terapéutica efectiva. A veces no se utilizan, muchos terapeutas pasan de calor, ejercicio, masaje, corriente y vete para la casa. Y el médico rehabilitador lo diseña de cierta forma el tratamiento. Y si no hay un agente físico modulador que cambie las características físico-químicas del tejido, no se va a producir verdaderamente el cambio o la modificación del patrón del dolor en el paciente. Generalmente, siempre uno va a elegir cualquiera de los agentes físicos en dependencia del tejido que se va a radiar, que se va a tratar, la zona más donde se quiere lograr el efecto terapéutico, y se aconseja generalmente que las sesiones con los agentes moduladores al principio deben ser de muy corto periodo de tiempo, no deben usarse por mucho tiempo, porque ya le digo, lo que necesito es cambiar e ir modificando progresivamente las características bioquímicas del paciente. Incluso un agente modulador a veces se puede hacer hasta en 2 días, o sea, 2 secciones en un mismo día, que esto ayuda a ir cambiando progresivamente la característica de este comportamiento. Eh, Aquí le estoy presentando ejemplos como el ultrasonido, como los láser, como la luz pulsada, cómo van a ir modificando y ustedes pueden apreciar
Ejemplo, a mí que me gusta mucho por la parte de dermatofuncional, vemos cómo hay, qué es lo que es un tejido normal, vemos un tejido envejecido que ya tiene problemas como en caso de una esclerodermia o una dermatomiositis, donde hay cambios ya en el patrón o una psoriasis, donde hay cambios en el patrón de colágeno en las capas de la epidermis, y cómo yo voy tratándolo como un agente físico modulador de tal forma que logro, en este caso con el láser de CO2, logro de nuevo reestructurar el patrón de colágeno y elastina, logro generar nuevo colágeno en el paciente y logro modificar el extracto epidérmico de la piel. Entonces, por eso le digo, es muy importante saber cuándo utilizar un agente físico modulador. Ya los agentes físicos energetizantes son uno de los agentes físicos más polémicos que existen. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas lo que tienden es a violentar y el uso de estos agentes físicos energetizantes, digo, cuando lo tienen en una sala de fisioterapia, porque son casi pertenecen al grupo de los agentes físicos más caros. Estos son agentes que si ya van a actuar directamente en el material nuclear, van a actuar directamente a nivel de la mitocondria y van a cambiar la función celular completamente. De allí que es importante tener en cuenta a la hora de utilizarlo, porque, ejemplo, un agente físico energetizante, su base terapéutica se va a caracterizar por un aporte de energía a estas estructuras que acabo de mencionar, que son las que van a producir cambios. O sea, no es como cuando utilizo una corriente que va a provocar, va a inducir una energía, pero esa energía va a actuar en el potencial de membrana de la célula, pero no va a actuar en los organelos internos. Sin embargo, los agentes energetizantes ya sí van a actuar en organelos internos, además de también actuar en la membrana celular. Y por eso es muy importante saber cuando estamos frente a un proceso inflamatorio, un proceso degenerativo, cómo utilizarlo, porque muchas veces si se emplean mal pueden incrementar o favorecer más el proceso degenerativo o el proceso inflamatorio. Por eso obligatoriamente un agente físico energetizante necesita que antes de él actuar, incluso en su misma, en una misma sección, hay un agente físico modulador. De ahí que muchas veces yo puedo iniciar a un paciente una terapéutica con, por ejemplo, vamos a hablar de una artritis reumatoidea, donde ya hay un componente inflamatorio crónico, pero que está evolucionando hacia la parte degenerativa por toda la destrucción que hay del cartílago articular. Entonces, pues lo más necesario es que yo empiece con agentes físicos preparadores, bloqueadores, ejercicios, modulador, otro bloqueador, y así lo trate, ejemplo, de la sección 1 a la sección 5. Cuando ya el paciente me diga, pues ya voy muy bien, ya he aliviado el dolor, pues ya empiezo a introducir y ya veo que existen cambios en la bioquímica del artritis reumatoide, cambios clínicos ya traducibles que me están respondiendo a que hay un cambio en la bioquímica, en la constitución del tejido, pues ya, y que ya empezaron a despertarse los mecanismos de reparación y de regeneración, pues ya sí entro con un agente físico energetizante que más que nada ya va a trabajar en todo lo que es la parte reparativa y regenerativa del tejido. Entonces, una de las otras características que va a tener el agente energetizante es que por resultado va a elevar el umbral doloroso, va a contribuir a elevar el umbral doloroso, aporta el tejido energía al proceso eh, ¿cómo se llama? Al proceso patológico si se utilizan de forma indiscriminada y antes de lograr de verdad producir cambios en la composición del tejido. Y si también se utilizan de forma inadecuada, pueden ir propiciar hacia la cronicidad, solapando los cambios perceptibles e incluso acelerando más aún los procesos inflamatorios o los procesos degenerativos. De allí que mucho cuidado con los agentes físicos energetizantes, en qué momento de cada terapia se van a incluir o utilizar. Aquí les presento, ejemplo, un diagrama que se hizo con cámara de Krilia, como la dinámica de flujo eléctrico por un inductor electromagnético a nivel del nervio, sobre todo cuando se utiliza un tipo de agente físico que se llama magnetoterapia de tipo pulsada, que produce estas formas de corriente, como ustedes pueden ver, va a ir cambiando y modificando todos los patrones, igual los cambios que va a realizar a nivel de una degeneración hialina de un tejido conectivo inducido por una cirugía, como también ayuda a ir cambiando y puedes, o sea, acelerar incluso los daños
y la degeneración si son utilizados de forma inadecuada y no son utilizados en su momento preciso. Y por último, están los agentes físicos equilibradores que aunque no llevan la efectividad del tratamiento, sí van a intervenir, van a potencializar el efecto de cada uno de los agentes. O sea, un equilibrador puede favorecer la acción de un preparador, de un bloqueador o de un modulador. O sobre todo algo importante es que el equilibrador va a mitigar, por ejemplo, yo puedo utilizar una onda de choque, que es un agente físico modulador intenso, provocar un daño a nivel de la ruptura de la inserción de cierto ligamento a nivel del hueso y después utilizo un agente equilibrador como es una hidroterapia donde voy a mejorar y facilitar de que todo el problema del coágulo, la nueva regeneración de tejido colágeno o elastina en esa zona, la migración de fibroblastos sea lo más adecuadamente posible y eso lo voy a lograr a través de un agente físico equilibrador. Entonces, es un grupo muy variable que lo puedo utilizar indeterminadamente, escalándolo en cada una de las terapias y me va a ayudar mucho con el proceso de tratamiento del paciente. Aquí ya sí le estoy presentando esta tabla, que es una de las más importantes de la sesión, donde yo le estoy colocando cómo se clasifican los agentes físicos preparadores, quiénes son los más importantes, los bloqueadores, los moduladores, los energetizantes y los equilibradores. Como ustedes pueden apreciar, incluso hay agentes físicos que pueden estar en la parte de los bloqueadores o de los moduladores, o también pueden estar en el campo, en la parte de los preparadores. Y, eh, y que sobre todo va a depender más que nada de la técnica o la forma en que se emplee o que se utiliza. Por ejemplo, yo puedo utilizar un láser como un bloqueador utilizando una técnica de triangulación en el recorrido de un nervio, como sucede o sea, en la neuralgia postsosteriana o en el herpes zóster, pero también puedo utilizar un láser modulador, como ya son los de alta intensidad, que me modifican el parénquima pulmonar, que me ayudan a revertir la fibrosis que ocasiona el COVID, o un láser ultrapulse que me va a lograr producir cambios de verdaderos en la piel y mejorarle el estado de apariencia de la piel del paciente. Y abajo le presento para aquellos que les gusta la medicina tradicional o medicina complementaria, aplicarla y combinarla con la fisioterapia. También los distintos tipos de ramas de estas terapias que se pueden ir combinando y que igual van a tener acción física reparadora, bloqueadora, moduladora, energetizante y también equilibradora. Y de esta forma, pues, puede contribuir a que su trabajo sea mucho más efectivo y más eficaz. Y aquí ya por último le dejo lo que es la cascada terapéutica. La cascada terapéutica, como siempre, cada fisioterapeuta o médico tiene que tener en cuenta que siempre es adentrarnos con un agente preparador, después entrar incluidos los masajes, movilizaciones y maniobras, después utilizaría los agentes físicos bloqueadores. Después vendrían maniobras especiales y a ejercicios mecánicos, sobre todo la parte de mecanoterapia. Podría introducir, como bien ahí la flechita, volver a introducir otro agente físico bloqueador y ya una vez que todo esté estabilizado, puedo terminar mi terapia con un agente físico energetizante. Este sería toda la cascada terapéutica y como ustedes pueden ver, el agente equilibrador que puede empezar a utilizar de forma intercalada después del agente físico preparador hasta antes del agente físico energetizante. Una de las características que tenemos que saber del agente físico energetizante es que no admite ningún agente físico terapéutico después de él. Por eso los láseres de alta intensidad no admiten otro agente físico tras él, ni el campo magnético admite otro agente físico tras él, porque se perdería el efecto terapéutico del agente energetizante y estaríamos dispersando todo. Bueno, aquí les dejo para que son mis páginas de trabajo donde subo constantemente artículos que hago sobre las distintas partes de la rehabilitación, más de la parte de rehabilitación regenerativa. Está la página en LinkedIn, está la página en YouTube que aparece con ese nombre de rehabilitación integral y avanzada. Y está la página de Facebook que aparece como fisioterapia, rehabilitación preventiva y regenerativa, donde subo artículos que ustedes pueden leer y que le puede servir para su trabajo profesional.
Bueno, ha sido un placer y un gusto compartir con ustedes esta charla. Espero que sea de su interés y que puedan estudiarla y ponerla en práctica para tener mejores resultados en su día a día.